Bueno, vamos a hablar de la amortización. Bueno, vamos a definir un poco. La amortización de deuda es una operación financiera que consiste en pagar o en cancelar un préstamo bajo determinadas condiciones, pactadas entre el deudor y el acreedor o capitalista, referidas a la tasa de interés o el costo del préstamo, el plazo o duración del compromiso para cancelar la deuda y la modalidad, forma de la devolución de capital prestado, que puede adquirir las más diversas formas, pudiendo ser de cuotas variables, siguiendo no una ley de formación, cuotas constantes o pagar la deuda de una sola vez. Cuando nosotros hacemos un préstamo en el banco, entonces nosotros vamos pagando la cuota, pero esa cuota que pagamos, no, imagínense que 4 cuotas, 1 millón. Yo uso 1 millón y en 4 meses yo tengo que pagar todo. No va a ser 250.000 mi cuota, porque no voy a pagar 250 en 4 meses, son 1 millón, pero obviamente yo tengo que pagar los intereses también. Entonces, pónganle que yo pago 300 mensual. Entonces va a ser 300 por 4 sería 1.200.000. Y ahí está, devolviendo 1 millón que usé y 200 de los intereses. Entonces, para más o menos tener idea de lo que es amortización, si yo pagué 300.000 en el primer mes, realmente ese no es lo que se... 1 millón es mi deuda. Y ese 300.000 que pagué no se le va a restar al 1 millón, porque de ese 300.000 incluye un interés. ¿Cuánto sería ahí el interés? 50.000. ¿Y cuánto sería el que se va a descontar de la cuenta? Es 250. Entonces yo tengo 1 millón. Originalmente lo que usé, al pagar 300.000 el primer mes, entonces, ¿cuánto se me descuenta de mi cuenta? Es 250.000 nomás. Porque 50.000 es el interés de esos 300 que pagué la cuota. Entonces ese 200.000 que se le descuenta realmente a la deuda, eso es lo que se llama amortización. Se va amortizando con con esa cantidad. Entonces a eso es lo que se refiere a amortización, o sea, cómo se va amortizando la deuda. Bueno, dice, sin embargo, por comodidad para las partes y modalidades más usuales en los mercados financieros, los cuales pueden citarse como el sistema francés, que se caracteriza por adoptar un régimen de cuota constante, que incluye parte del capital que se devuelve y los intereses de cada periodo calculados sobre el saldo de la deuda. A esto es lo que me refería, que al pagar una cuota ella incluye el interés y realmente la amortización, que es lo que se le va a descontar a la deuda. Otro sistema, el sistema alemán o cuota variable, que incluye una suma constante del capital que se devuelve y los intereses calculados sobre el saldo de la deuda. Y el sistema americano, en donde solo los intereses se pagan en cada periodo y la amortización del capital total se realiza una sola vez al final del periodo o plazo pactado. Bueno, si vamos a hacer diferencia entre los tres, el sistema francés es la cuota constante, es el más utilizado. Cuando ustedes sacan un préstamo, generalmente van a pagar en 12 meses, pónganle. Entonces, directamente la cuota no va a ser, si es 250.000 tu cuota, 250.000 se mantiene. No es que a medida que va pasando el tiempo aumenta o disminuye, la cuota es constante. En el otro sistema, que es el sistema alemán, la cuota ya es variable y lo que se mantiene es la amortización. Generalmente en estos casos, como que los intereses se calculan de acuerdo a la deuda que va quedando. Entonces, a medida que vos vas pagando cuota, tu deuda va a ser menor. Entonces, sobre esa deuda que va quedando se calculan los intereses. Entonces, lo que hace la cuota es ir bajando. Póngale empezando 250.000, después 200, o el siguiente mes 245.000, 243.000, va bajando. Es el sistema alemán. Y el sistema americano, pónganle que ustedes quieren hacer un proyecto. Una persona que quiere realizar, eh, digamos, tomate, quiere cultivar tomate, entonces va a sacar un préstamo, pero uno no tiene todavía ese dinero para ir pagando mensual, porque necesita de un tiempo para que su producción empiece a generar dinero. Entonces utiliza el sistema americano. ¿En qué consiste? Póngale que ahora estamos, imagínense que estoy en enero, saco el préstamo y en enero compro todos los insumos y después de 6 meses recién yo voy a tener la producción y voy a poder vender entonces mi producto. Entonces lo que hace el sistema americano, yo saco un préstamo y le digo al banco, bueno, necesito 5 millones y ese va a generar interés pasa un mes y ya genera interés. Entonces lo que yo voy pagando en esos 5 primeros meses son los intereses nomás, pero mi deuda siempre va a ser el mismo 5 millones.
Y llega el momento pactado que son los 6 meses y ahí ya tengo producción y ahí pago todo mi deuda. Entonces imagínense 5 millones sacan y el primer mes generó ya un 150.000 de intereses. Pago ese 150.000 en la primera cuota. Siguiente mes 150.000 otra vez, pago otra vez 150.000. Entonces lo que voy haciendo con el americano es voy atajando los intereses. Porque si yo no pagué el primer mes los intereses, obviamente en el segundo mes ya se va a calcular no por 5 millones, sino que por 5 millones 150.000. Entonces ahí más rápido van a aumentar y mayor serán los intereses. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es del sistema francés. Las características, la primera ya le dije que era la cuota constante. Los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Los intereses se van calculando sobre lo que va quedando de la deuda. Y la amortización real o de capital variable progresiva o creciente. Bueno, en este caso la amortización es lo que se le va descontando a la deuda. Y acá dice que es variable, no es constante. Es progresiva o creciente. Vieron que a medida que pasa el tiempo que uno va pagando, la deuda disminuye. Cuando disminuye la deuda, los intereses van a ser menores. Y si los intereses son menores, como que la cuota es constante, entonces quiere decir que la amortización, lo que se le va a descontar la deuda, cada vez va a ser mayor a medida que pasa el tiempo. Los símbolos, vamos a utilizar C para la cuota constante. La I es lo que conocemos ya. La E en el tiempo expresado en años y B sub B va a ser, si yo pago una cuota, 5 millones usé, 5 millones empieza, pago una cuota de 300.000. ¿Cuánto entonces va a ser mi saldo? El saldo que queda, o sea, el valor actual se le dice, pero nosotros le conocemos como saldo de mi deuda. ¿Cuánto quedó de, si yo pago 300.000, cuánto yo no me estoy debiendo el 5 millones? Va a ser 4.750.000, porque acuérdense que el 300 ya incluye ese 50.000 de los intereses. Hay un B sub D y también hay un B sub A, porque pónganle, generalmente nosotros cuando sacamos un préstamo esperamos un mes para empezar a pagar la primera cuota, pero hay casos excepcionales en el que uno saca directamente y ya paga la primera cuota, entonces en ese caso es adelantado. El que más se utiliza es el vencido. Yo saco el préstamo y un mes después empiezo a pagar la primera cuota. Y Q hace el número de capitalizaciones que ya conocemos. Bueno, observaciones sobre el sistema francés. La amortización con cuotas vencidas es el régimen más utilizado que ya les dije. Si el problema no aclara, en todos los casos se consideran cuotas vencidas, o sea, no adelantadas, vencidas. Y las fórmulas son las de progresiones geométricas. Entonces las que se van a utilizar son fórmulas de progresiones geométricas de álgebra que ustedes conocen y traducido nomás con los símbolos que ya vimos. Y estas son las fórmulas. Si las cuotas son vencidas, son los que más vamos a utilizar. Vieron que es con interés compuesto. Entonces en este caso aparece la Q. Ahora, ¿qué pasa si la Q vale 1? Si la capitalización es anual. Q vale 1, entonces directamente utilizamos esta fórmula. Acá se le saca nomás directamente la Q. Este es equivalente a este. Este para calcular la cuota constante, que en el sistema francés va a ser constante. Y este es cuando aparece la Q. Este es cuando la Q vale 1 y este es cuando dice trimestral, por ejemplo, o semestral. Y también está la fórmula para calcular cuánto queda el préstamo después de pagar, qué sé yo, la tercera o la cuarta cuota. Cuánto queda del préstamo. La misma cosa con capitalización anual y con capitalización distinta a la anual. Y las cuotas vencidas, estas son las fórmulas. Y hay una fórmula de Bailey. Esto en el caso que te dé el tiempo y la H. ¿Qué es la H? Esta fórmula dice, se utiliza para calcular el valor aproximado de la tasa de interés para una amortización con cuotas vencidas, teniendo como datos la deuda, cuánto fue la deuda, 5 millones, la cuota, 300.000 por ejemplo, y la duración de la operación. Entonces en este caso calculo primero la H y al tener la H calculo la I, ya puedo saber cuánto es la tasa. Es para los ejercicios, generalmente te da la tasa, te da la deuda, te da el tiempo y vos tenés que ir calculando las cuotas. En este caso te da la cuota, te da el tiempo y ahí lo que yo tengo que calcular cuánto era la tasa. Para eso sirve. Bueno, vamos a ver cómo se construye una tabla de servicio de la deuda.
La tabla de servicio de la deuda es lo que cuando uno pide un préstamo está pagando, entonces vos le pedís, yo necesito saber cuánto es cómo queda mi deuda, cuántas cuotas, y generalmente lo que te entregan es esta tabla de servicio de la deuda, o si no, cuando vas a sacar el préstamo ahí te dice cuántos son tus intereses mensuales, cuánto van a ser tus cuotas y todo eso, y a eso se le llama tabla de servicio de la deuda, o tabla de amortización también se le llama. Esto le deja como teoría para que lean, porque todo esto que está acá vamos a ir haciendo con un ejemplo. Acá, por ejemplo, dice el primer paso es la cuota constante, se establece todo eso con esa forma. Y vamos a hacer a través de un ejemplo. Dice construir el cuadro de amortización o tabla de servicio de la deuda, que también se le dice, para un préstamo de 1 millón, que debe cancelarse en 5 años a la tasa de interés del 8% anual. Acá, por ejemplo, no especifica si las cuotas van a ser adelantadas o vencidas. Entonces, habíamos visto en las observaciones que tiene que ser vencida en este caso. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Ya tengo el préstamo, el valor del préstamo, ya tengo el tiempo, n que es 5, vamos a los datos. El valor actual de la deuda, o sea, la deuda inicial es 1 millón. El tiempo, 5 años tengo que devolver, y la tasa es 8% anual. Entonces, lo que voy a calcular primero siempre va a ser la cuota constante, porque esa es la característica principal del sistema francés. Pongo la fórmula, reemplazo y me sale 250.456. Entonces, vamos a empezar a hacer la tabla. Acá, vamos a poner el periodo, son 5 años. ¿Cuánto es la deuda al principio del primer año, al principio del segundo año? La cuota que voy a pagar, que ya calculé que es 250.000. Obviamente acá yo sumo todo y va a haber más de 1.200.000, bueno, no sé cuánto es el total, pero acá es 250, 500, 750, 1 millón, 1.250.000. Yo uso 1 millón, devuelvo 1.250.000, 1.300.000 más o menos, entonces, o 1.400.000. Entonces ahí sí tiene sentido, imagínense, usé 1 millón y en 5 años devuelvo 1.400.000, tiene sentido. Bueno, este siempre va a ser la cuota constante, acuérdense que este 250 no se va a descontar de la deuda para saber cuánto queda. Acuérdense lo que siempre tienen que acordarse es que la amortización es la que se descuenta. Y esta cuota constante que sale acá es la suma de los intereses y la amortización. Porque se acuerdan del 300.000 que dije. 300.000 es la cuota, pero es suma de 50.000 de interés más 250 que se le va a descontar realmente. Y acá necesitamos saber cuánto es el interés y cuánto es la amortización realmente de este 1 millón. Entonces lo que vamos a calcular seguidamente es el interés al fin de cada año. En el primer año 1 millón es todavía mi cuenta. Pago la primera cuota. Con esa primera cuota quiero saber cuánto se descuenta mi cuenta para el inicio del segundo año. Entonces lo que voy a hacer los intereses, como que son la fórmula de interés simple acá, entonces voy a calcular B por I. ¿Por qué pongo B por I? Es CIN, los intereses simples. Pero en este caso, CINN va a valer 1, porque yo estoy haciendo con el primer año, ¿no? Entonces N vale 1 en vez de poner CIN, CI nomás. Pero la C, que sería el capital en interés, para nosotros va a ser el valor actual de la deuda, que es 1 millón. Hago y me sale 80.000. Entonces acá ya pongo el 80.000. Y como calculo la amortización era, esta cuota era la amortización más los intereses. Entonces si este es 3 más 4, entonces quiere decir que para obtener la amortización tengo que restar la cuota constante menos los intereses. Y acá está, la cuota constante quedó 50 menos los intereses me salió. Y este es 170.000. Y acá le puse. Entonces, al inicio del segundo año yo ya sé 1 millón, obviamente ya pagué una cuota y tiene que disminuir. ¿Cuánto disminuye? Tengo que restarle de 1 millón, no le voy a restar la cuota, insisto, le voy a restar la amortización. Y acá está, del 1 millón le resto la amortización y me sale 829.000. ¿Qué 829.000? Es la deuda o el valor actual de la deuda que se simboliza con B sub B, en este caso vencida, inmediatamente cuando empieza el segundo año. Y hago lo mismo. Ahora voy a calcular el interés otra vez para al pagar la segunda cuota, que es esta. Entonces acá yo necesito saber qué interés. Y la segunda característica de la observación decía que los intereses que se calculan sobre el saldo de la deuda. El 80.000 salía el 8% en un año de 1 millón. Ahora, el siguiente interés voy a calcular, pero sobre el saldo ya nomás de la deuda. O sea, sería
el 8% de este. El tiempo es un año, entonces directamente se multiplica por la tasa nomás como vimos ya. Entonces el 8% de este me va a dar esta cantidad. ¿Cuánto va a ser la amortización en el pago de la segunda cuota? Va a ir aumentando ya porque menos ya el interés. Entonces 250 menos 66 sale 184. Entonces al inicio del tercer año voy a saber cuánto ya nomás me queda mi cuenta. La cuenta anterior menos la amortización y me da esta cantidad. Y ahí vuelvo a repetir todo. Siempre la cuota es 250 y algo. Entonces acá vieron que va bajando los intereses porque la cuenta va bajando y los intereses se calculan sobre esto. Acá ya 151.000 nomás. Entonces la cuota menos el interés me sale esto. ¿Y qué va pasando con la amortización? Va aumentando. Eso también habíamos copiado en las observaciones. La siguiente va a ser la deuda anterior menos la amortización que yo logré con pagar la tercera cuota y me queda 446. Los intereses de esta el 8% me sale 35. ¿Cuánto es la amortización? La cuota menos el 35 me da 214. Y al inicio del quinto año, 446 menos 214 me da esto. Nuevamente calculo los intereses sobre 231.000 y voy a restar para saber cuánto se va a amortizar. En el quinto mes estoy pagando, el quinto año, el último año ya. Entonces al hacer 250 menos 18 me sale 231, 904,14. ¿Y cuánto va a ser la deuda al inicio del sexto año? Terminó ya, o sea, 5 años no maduraba. Yo ya pagué en el quinto año la cuota y fíjense que coincide acá. ¿Cuánto va a ser en el sexto año? 231 no, menos 231 va a dar 0. Quiere decir que se canceló en esta cuota del quinto año, ya se canceló la deuda. Y esta es la tabla principal que le entregan cuando usted hace un préstamo. Acá te dice, yo quiero 1.000.000 al 8% y quiero pagar en 5 años y las cuotas que sean anuales. Y te van a decir, bueno, tu cuota va a ser 250.000 cada año. Y si quieren saber cuánto devolvieron en total, tienen que sumar toda la cuestión de las cuotas. Eso es lo que ustedes entregan al banco. Y acá, por ejemplo, a veces por el redondeo no coincide, pero si sale 230.903, por ejemplo, y acá era 904, ya se nota que va a dar 0. Es una manera de comprobar también que tu tabla está bien en el sistema francés. La deuda del último año y luego de pagar la cuota tiene que coincidir con la amortización de tal manera que al restar ya dé 0.